Buenas tardes, hermanos, que la paz del Señor sea con todos. Amén. Hoy continuamos con la enseñanza que el pastor nos viene dando de 2 de Corintios, ¿verdad? Nos quedamos en 2 de Corintios, ¿quién se acuerda? 6:1, ¿verdad? Y vamos a continuar con la enseñanza del capítulo 6 y vamos a la palabra, vamos a leer primeramente. Amén, dice: y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, y he aquí ahora es el día de salvación, no dando a nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y aquí vivimos como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintio, os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestros corazones. Amén. Antes de seguir quisiera orar. Amén. Amado Dios, te pedimos, Señor, que tú hoy, Señor, nos reveles, Señor, nos des, Señor, conocimiento, Señor, de tu palabra, Señor, a través de este estudio, Señor, que estamos haciendo, Señor. Habla, Señor, a través de tu palabra, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos toque, Señor, en nuestro ser, Señor, que podamos, Señor, abrir los ojos, Señor, y estar atentos, Señor, a estas palabras, Señor, a escudriñarlas, Señor, y que sea, Señor, nuestra mente, Señor, iluminada, Señor, en lo que tú quieres decir, Señor. Te damos gracias, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pastor se extendió el día sábado el miércoles, con el versículo 1, ¿no? Y todos debemos de tener claro, ¿no?, que dice el versículo 1, y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, ¿no? Estaba hablando Pablo, ¿no?, diciendo que estaba exhortando, dice, ¿no? Dice, como colaboradores en Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Dice, el pastor estuvo haciendo mención que la gracia era Cristo, ¿verdad? Entonces él decía: hermanos, no tomen a Cristo en vano. Le estaba explicando él, ¿no? Si leemos más arriba en el capítulo 5, versículo 20, dice: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Cristo. Dice, por lo tanto, somos, dice, embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados
con Dios. El 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿En Él? ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? Y entonces viene ahí y dice, y como colaboradores con Él, ¿con quién? Jesús. Con Jesús. Dice, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, a no recibir a Cristo en vano. Dice, el 2 dice, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. El 2 dice, pues Él dice, ¿quién dice? ¿Quién Él? Dice, pues, Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio y he aquí ahora es el día de salvación. Entonces vemos cómo Pablo está escribiendo a los corintios en el capítulo 6 y dice, ¿no? Y somos colaboradores, hermanos, ¿no? Pero también los exhortamos a que no reciban a Cristo en vano. Él está diciendo, hermano, no reciba a Cristo en vano. No es cualquier cosa lo que tú recibes. Es la sangre de Jesucristo. Es Cristo, ¿no? Y parece que cuando Pablo está escribiendo, parece que está escribiendo y se sale de lo que él está escribiendo, porque empieza a decir y toma mención a Isaías capítulo 49, 8. Pablo utiliza las mismas palabras que utilizó Isaías. Dice Isaías, ¿lo puedes poner en eso, por favor? Isaías 49, 8. Dice, así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido y en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré estos pactos, bueno, hasta la parte de te he ayudado. Entonces parece que Pablo está escribiendo esta carta, ¿no? Y parece que se sale, ¿no? Porque él está escribiendo, diciéndole a los hermanos, no reciban la gracia de Dios en vano. Pero después se va aquí. Y parece que es inspirado por el Espíritu Santo y lo lleva a Isaías capítulo 49, versículo 8. Y Pablo utiliza las mismas palabras que utilizó Isaías. Y estuve viendo que en hebreo se dice en el tiempo de gracia. Tiempo propicio se refiere a tiempo de gracia en hebreo. La expresión equivalente a esta respuesta es el día de salvación. Dice, Pablo nos hace mención utilizando Isaías 49 y nos lleva a entender cómo Dios a través de las Escrituras nos hace ver que en el tiempo de gracia Él nos oyó. Eso se está bien. Ponte 2 de Corintios 6:2. Dice 6:2. Dice, en el tiempo de gracia, en hebreo, te escuché. ¿Cuál es el tiempo de gracia para nosotros? Salvación. El tiempo de gracia es cuando Dios empieza a llegar a tu vida y tú conoces a Jesucristo y es el que te lleva, el que te pone el querer como el hacer para que tú vayas en busca de Cristo, ¿no? Y dice, en el tiempo de gracia te escuché, dice el Señor. En el tiempo de gracia te escuché y en el día de salvación te socorrí. Vemos que hubo un tiempo de gracia por parte de Dios hacia nosotros. Y dice, te escuché. Y lo que trae el tiempo de gracia es el día de salvación, el día en que nosotros, a través del querer, como el hacer que pone Dios en cada uno de nosotros, llegamos al conocimiento de Jesucristo. Y es el resultado, ¿no?, que nosotros tenemos en ese tiempo. Es la salvación de Cristo. Dice que en el tiempo de gracia, dice, Él nos oyó, y ese tiempo de gracia es cuando conocemos la verdad de Cristo, conocemos la verdad de su sangre.
por la cual yo puedo entrar en ese tiempo de gracia y tener salvación. Puede haber gracia para alguien que Dios sabe que va a ser cristiano, y puede haber gracia antes de que se arrepienta. Puede haber, ¿no? Hay, la probabilidad, para Dios no hay nada imposible, puede haber. O sea, Dios empieza a trabajar antes de que la persona se arrepienta y vaya a Cristo, ¿no? Y eso puede ser gracia de Dios, ese trato que tiene hacia esa persona antes de que esa persona llegue a arrepentirse. Una vez que la persona llega a tener el conocimiento de Cristo, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Cristo y realmente tomamos conciencia de que Dios a través de su Hijo nos dio su gracia, ¿no? Ese favor inmerecido, Sí. en cualquier tiempo que sea el propicio para Dios, ¿no? Porque tú me dices que Él no se puede arrepentir, ¿no? Que todavía no se arrepiente. Exacto, antes del arrepentimiento. Pero la gracia no es cuando uno se acerca a Cristo en su vida, en la vida de él. Tenemos que tener en cuenta que en la soberanía de Dios probablemente estamos pensando que Él todavía no se arrepiente, pero Dios quizás ya lo predestinó en ese tiempo para que Él pueda conocer de Pero Cristo. la persona no lo sabe. No lo sabe que va a llegar a ese sitio, ¿no? Y Dios lo está tratando poco a poco para que llegue allí, ¿no? Y a ese trato me refiero, de parte de Dios, ¿cómo se llamaría? Eso es lo que Dios pone, el querer como el hacer en cada uno de nosotros, ¿no? Es la gracia. Cuando Dios pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, ya viene a ser gracia. Porque no somos nosotros los que actuamos hacia Dios, porque dice la Biblia que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Amén. Dice, podemos leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Parte A. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Amén. Dios había prometido de muchas maneras y múltiples ocasiones salvar a los pecadores. Y es a esta promesa a la que Pablo apela como una razón por la que los hombres deben aceptar la gracia ofrecida en Cristo. Cuando él habla con respecto al versículo 2, dice, pues, él dice, ¿quién dice? Dios. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Dice, he aquí, ahora es el tiempo propicio y he aquí ahora es el día de salvación. Quizás en ese momento que tú me dices, no, he ahí es el tiempo propicio de la persona, ¿no? Quizás no, dice, no le llegó a arrepentirse, pero si llegó a Cristo es porque algo se movió dentro de él, ¿no? De parte de Dios que lo llevó hacia Cristo. Y ahí dice, y he aquí, ahora es el tiempo propicio, ¿no? Y he aquí, ahora es el día de salvación. Amén. Versículo 3, yo no me voy a expandir mucho porque no soy como el pastor. No tengo la elocuencia del pastor. Dice el 3, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Amén, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Dice, vamos al 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. La parte A solamente. Dice, más tener, ¿qué dice? Cuidado. Cuidado.
mas tened cuidado, dice. ¿Cuidado de qué? Dice, no, dice el 3, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Dice 1 Corintios 8, vamos al 13, ahí mismo, dice 8.13, el mismo que hemos estado. 1 Corintios 8.13 dice, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Está hablando aquí en el 3, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Dice, está hablando, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Dice que Pablo habla que tengamos cuidado para no ser motivo de tropiezo a nuestros hermanos. Que así el hermano no esté presente, ¿no? Eso lo hablamos la otra vez. ¿Qué? Hablamos del vino, ¿no? Que si no tomaré un día, no, pero lo puedo hacer si estoy solo, sí lo puedo hacer. Pero si el versículo está diciendo que si sabe que el hermano le hace mal, no puede hacer. Así el hermano no esté presente. Eso lo explica el versículo, ¿no? El versículo ahí dice que si mi hermano, para si mi hermano es piedra de tropiezo, yo no lo tengo que hacer enfrente de mi hermano. ¿Verdad? Frente de mi hermano, no, porque él dice jamás, pero jamás, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Dice, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a quién, a mi hermano, pero jamás con mi hermano. No, pero creo que el pastor una vez dijo en cuanto a eso, que hablamos de la copa de ese día, ¿no? Sí. Que así el hermano no esté presente por saber que el hermano es débil en eso, no se hace. Claro. Así el hermano no está presente. Quiero recordar que el pastor hizo un comentario sobre eso. Sí. Eso es más bien una cuestión de costumbre. Por ejemplo, el que bebe tendrá sus botellitas ahí. En ese contexto está hablando de los judíos, los gentiles que van a desierto. Y entendemos que en aquel entonces no había nevera, que se puede dejar la carne escondida, la carne se ponía en un tarro, se conservaba en grasa o en sal y cosas de eso. Entonces, la cosa de la costumbre. Mi madre decía que la costumbre de la pipa es ponerse la boca. Si uno tiene una manía de beber, lo va a llegar un día que todo el mundo te va a pillar bebiendo, va a haber la bebida en tu casa, o va a haber formas de muy confiante con una bebida. En ese contexto, pues un día, pues digamos un hermano que era de origen judío llegaba a la casa del hermano que era griego y pues pillaba un par de chuletas de cerdo ahí con cerdo. No lo estaba comiendo delante, pero la cuestión de la costumbre a veces nos lleva a ser descuidados. Entonces, en ese sentido debemos ser cuidadosos, obviamente. Nosotros podemos analizar el hermano con la bebida, con el baile, con un mogollón de cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso dice jamás, en el sentido que ten cuidado. Siempre estar atento de no de ninguna forma analizar el hermano. Amén. Amén. Dice, este comportamiento de Pablo hacía que nadie podía excusarse en su conducta para rechazar el Evangelio. Dice, Pablo decía, no dando nosotros en nada, dice, motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Por eso se refería, ¿no? Versículo 4 y 5 dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en muchas perseverancias, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ahí. Dice, mira, sí, dice el 4, dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Parece que Pablo se está echando flores del mismo.
pareciera, ¿no? Dice, para evitar que el ministerio de Pablo sea criticado, él se recomienda a sí mismo no como una autoalabanza, sino que dejaba claro en que él era un verdadero cristiano. Dice, ahí dice más abajo, en muchas perseverancias, en aflicciones, en privaciones. Él decía, no, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Yo me puedo recomendar a mis hermanos como ministros de Dios, y puede ser que sea una autoalabanza, ¿no? Pero Pablo está diciendo, después dice, pero ojo, ministro de Dios, pero esto es lo que caracteriza mi ministerio. Dice, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Dice, bueno, ministro de Dios, entonces yo no quiero ser ministro de Dios con todas estas características que tú me dices. Claro, ellos dicen eso porque ellos han pasado por eso, ¿no? Claro. Es su experiencia de la que ellos han vivido. Claro, por eso Pablo tenía la seguridad de ser ministro de Dios, ¿no? Ministro de Dios, porque después nadie le podía decir a él, no, que esto no es así. No, yo soy ministro de Dios porque he pasado esto, soy perseverante. Dice, he estado en azotes, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en todo, en la cárcel. Y esto hacía de Pablo un ejemplo de cristiano. Porque él daba testimonio en todas esas áreas. Él daba testimonio. Muchas veces tendemos a desmayar como cristianos cuando estamos con una dificultad que toca lo más profundo de nuestro ser. Tendemos mucho a la queja, lo digo por mí misma, ¿no? Uno siempre tiene confianza con Cristina, ¿cómo está? Bueno, me estoy hecha polvo. Entonces uno tiende, en vez de a glorificar a Dios por la prueba que te ha llegado, porque la prueba fortalece nuestra fe y también sirve para dar testimonio y honra a Dios también, ¿no? Delante de los otros hermanos, porque ellos ven que el Señor como Dios nos fortalece y a pesar de las dificultades uno echa para adelante, ¿no? Glorifica a Dios. Pero si Pablo en aquel momento, cuando le llega que lo meten a la cárcel, empieza a quejarse, a decir, yo eso no lo aguanto, bueno, tenemos que actuar, pues yo voy a renunciar, voy a irme a mis comodidades, viendo mis intereses, para no sufrir tanto, padecer tanto por el Evangelio. Entonces él no había podido expresarle a esos hermanos de su ministerio y cómo él dio testimonio y glorificó a Dios en todas esas áreas, si él no se iba a fortalecer en el Señor, si él no había dado testimonio. Entonces, particularmente a mí, lo que me hace entender es eso, de que a pesar de tantas dificultades, él se aferró en su fe en Dios y dio testimonio, y por eso podía hablar confiadamente de todas esas áreas, porque sabía que en todo había una misión. Sí. Cuando vemos aquí que Pablo empieza a decir esto, nos damos cuenta de lo importante que para él era Jesucristo. Porque empieza, ¿no?, el capítulo 6 diciendo, y como colaboradores de él también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, porque él no la había recibido en vano, él sabía qué es lo que tenía, ¿verdad? Entonces es muy fácil decir, yo soy cristiano, pero después y te encuentras por ahí, oye, ¿qué tal? No, pero si eres cristiano, ¿por qué estás tomando? No, es que tuve un problema con mi esposa y una historia por ahí, y no glorificas el nombre de Dios en vano, no glorificas el nombre de Dios, ¿no? Por eso Pablo nos da como ejemplo aquí, dice, nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Tú te puedes recomendar a ti mismo como un verdadero cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Un verdadero cristiano no solamente está en lo bueno, sino también está en lo malo. Porque dice que Cristo murió y se entregó por nosotros. Y así como Él murió por nosotros, nosotros también debemos entregarnos por Él. Entregar nuestra vida por completo, ¿no? Porque Cristo fue un ejemplo. Y Pablo también ha sido ejemplo de cómo ser un verdadero creyente. Normalmente, o
la mayoría de iglesias predica que tienes que venir en los caminos del Señor porque todo te va a ir bien, y eso es mentira. Un cristiano sufre en toda esta vida, en este trajín, dice que siempre vamos a sufrir, hasta que, ¿cuándo vamos a dejar de sufrir? Cuando venga Cristo y nos vayamos con Él. Ese va a ser el único momento que vamos a dejar de sufrir, pero siempre vamos a sufrir. La palabra de Dios nos dice, permanezcan, sean constantes, vigilar, también toma esa palabra, también dice, ¿no? Y la Biblia nos está diciendo que debemos de ser ministros, cristianos verdaderos, no cristianos por encimita. Cristianos que cuando viene una prueba, no, ay, que viene la prueba, que no tengo trabajo, que si eres un verdadero cristiano, mira, tu base, tu fundamento debe ser Cristo. ¿Cuál fue el fundamento, perdona que los tome de ejemplo, cuál fue el fundamento en donde ustedes se pusieron para que pueda pasar lo que está pasando ahora? Fue Cristo, ¿verdad? Cuando ustedes dejaron que Cristo tome el control de la situación y ustedes fueron caminando juntamente con Él, todas las cosas se solucionaron. Como yo me acuerdo un amigo colombiano que también es cristiano, que se separó de la mujer y me dice, me separé de la mujer, pero yo voy a orar para que el Señor me entregue a mi mujer. Y yo le digo, bueno, puedes orar para que Dios, si su voluntad es que tu mujer vuelva, esté contigo, pero si no es la voluntad de Dios, te voy diciendo desde ya, tienes que glorificar siempre a Dios. Oye, hermano, pero no seas duro, es la verdad. De un verdadero cristiano, tiene que ser así. Si yo, como cristiano, quiero buscar a Dios por intereses, y si Dios en su inmensa misericordia, como me pasó a mí, que fui a buscar a Dios para reconciliarme, para volver a tener a mi esposa, para volver a tener a mis hijas, y en su infinita misericordia Él me concedió, gloria a Dios. Pero si no me hubiese concedido, gloria a Dios también. A Susana no le gusta eso. Pero es así, es la posición de un verdadero cristiano. Tiene que estar firme. Y no, dice, no recibiendo la gracia de Dios en vano. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Es su Hijo, que nos dio para que nosotros podamos tener acceso hacia Él. Amén. Emerson. No, lo que has dicho, ¿no? También una aplicación más general de lo que Pablo hace una lista ahora, se recomienda como ministro, hace una lista de cosas, ¿no? Y es gracioso porque mi padre justo están ahora haciendo ese viaje, digamos, misionero, exactamente porque esa gente un día tuvo contacto con gente que se le recomendaba como ministro, y lo que hizo fue engañar a la gente y robar por propios. Hoy mismo hablando con mis compañeros de trabajo, entonces llega aquí la cuestión, ¿qué iglesia le recomiendo? O sea, gente que vive en Yaiza, por ejemplo, y uno debería recomendar a la iglesia que está en Yaiza, porque es más cercana, pero no puedo recomendarle a una dicha iglesia de allá porque no cumple con esa lista que Pablo está dando de cómo reconocer un ministro de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Pues esta es mi iglesia, parece que estoy en un negocio y que lo que quiero es jalar la sardina a lo mío, ¿sabes? Y no es realmente, porque lo que Pablo, nosotros nos acordamos cuando Cristo mandó a los discípulos, dijo, ustedes van a tener aflicciones. También dijo, yo les mando como si estuviera entre lobos. Y en el 1 Corintios también Pablo tratando del tema, cuando hubo un problema que él se tenía que, vamos a sacar el currículum, como dice mi padre, dice, ahora yo voy a mostrar a ustedes porque yo soy un apóstol. Y también saca un montón de cosas que uno dice, wow, yo no podría pasar por ello. Pero realmente es algo que Dios, gracias a su misericordia, ha dejado a través del apóstol Pablo una lista de cómo reconocer en el día que nos vayamos a una iglesia verdadera, un ministro verdadero del Señor, ¿no? Porque hay mucha gente engañando realmente. Entonces, por ejemplo, con esa gente de mi trabajo, yo que les digo, no, que voy a asociar el nombre de la iglesia, si digo, no vayas hasta la iglesia, vente a la mía. Pero peor, les mando a aquella iglesia, yo sé que no son gente de verdad del Señor, les voy a mandar a la cueva del lobo y terminen ensuciando el nombre de Cristo. Y realmente lo que Pablo está diciendo es, si ustedes quieren un ejemplo, miren mi ministerio, ¿no? Un ministerio que debemos
tener como ejemplo, y nosotros como cristianos debemos usar como ejemplo a la hora de examinar otros ministerios también. Me puede venir diciendo que soy cristiano, que tal pascual, que soy ministro, que profetizo y sano y no sé qué, pero si no se encaja en ese y otras líneas que tenemos por Pablo dado, realmente no. Debemos realmente comenzar a Pablo mismo. Verdad, eso es cierto. Vamos para ver otra cosa que está diciendo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice más características de un siervo. Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, también lo dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta que cuando Dios les da el pleno arrepentimiento, ¿a dónde llega el arrepentimiento? ¿Qué conduce? Conduce al conocimiento de la verdad. Y cuando nosotros nos arrepentimos, eso es lo que tiene el resultado, nos lleva a Cristo. Amén. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 16. Y dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. También padecer. 2 de Corintios 4, 8. Amén. El 11. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Dice afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Qué fuerte, ¿no? Todas estas características, dice, llevando por todo el cuerpo, por todas partes, no solamente en la iglesia, en todas partes, en donde tú vayas, la muerte de Jesús, los sufrimientos. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se manifiesta la vida de Jesús en nuestro cuerpo? Cuando estamos afligidos en todo y no nos agobiamos. Cuando estamos perplejos pero no nos desesperamos. Cuando estamos perseguidos pero no estamos abandonados porque sabemos que hay un Dios que provee todas nuestras necesidades. Dice, cuando estamos derribados pero no estamos destruidos porque Dios está en el control de todas esas cosas. Las pruebas, todo lo que pasa en la vida de un creyente, debemos de verlo así. Dios está en el control de todas esas cosas. ¿Para qué? ¿Era por qué o para qué? ¿Para qué? ¿No? Para que yo pueda crecer día a día, porque dice la palabra que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra, y también dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que Pablo está mencionando aquí en el versículo 4 y 5
de 2 de Corintios 6, que dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos, como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno. Amén. Versículo 6 dice, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, y he aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte. Vivimos como miserables, pero no condenados a muerte, dice. Dice como 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Ahora, de la parte que hemos estado leyendo antes, está todo lo malito, ¿no? Todo lo un poquito que no te gustaría, pero ahora Pablo empieza a dar también características de cristiano, o sea, de una persona, de un buen cristiano, ¿no? Porque dice el 6, dice, en pureza, dice, ¿no? En conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, y así empieza a decir Pablo las características de un cristiano, ¿no? Porque en el 9 dice, como desconocidos pero bien conocidos, dice, como moribundos, y he aquí, vivimos como castigados, pero no condenados a muerte. ¿Te has puesto a pensar en algún momento de tu vida de que dices, uy, qué difícil es ser cristiano? Sí, es difícil. No es fácil, ¿no? La Biblia en ninguna parte dice que ser cristiano, seguidor de Cristo, es fácil. Porque Cristo empieza en una ocasión que dice, aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niegues a sí mismo. Pero cuando dice niegas a ti mismo, te está diciendo todo lo que viene no te va a gustar. Porque te tienes que negar a ti mismo. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Dejar de hacer lo que a mí me gusta. Dejar de ser yo y que Él viva en mí, ¿no? Porque vivimos, dice, como castigados. Pero no condenados a muerte. Vivimos así, como castigados, pero no condenados a muerte. 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Dice, vivimos como entristecidos, pero siempre estamos gozosos, ¿no? Eso es lo que pasa en un cristiano, ¿no? Cuando tú estás en Cristo, a veces estás todo triste, y la gente, pero mira ese hombre, mira, está gozoso. Es que, a la diferencia de la demás gente, lo que pasa es que nosotros ya entendemos que si se muere un familiar mío, como pasó con el pastor aquí, ¿no? En esa ocasión que murió una madre, en un dolor, ¿no? como seres humanos que somos, pero el gozo que Él tiene supera esa pérdida, ¿no? ¿Y cuál es el gozo? Es cuando Cristo vive en nosotros y nos gozamos. Dice, vivimos como entristecidos, mas siempre gozosos, dice el 10. Dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Hay gente que tiene de todo, pero la vez no tiene nada. ¿Por qué? Porque no conoce de Cristo. Puedes tener un coche bonito, puedes tener trabajo, puedes tener dinero en una cuenta, pero dice aquí, vivimos como pobres,
pero enriqueciendo a muchos. ¿A cuántos has enriquecido tú en este año? Dice, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Todo lo que yo poseo es Cristo. Diciendo mucho se refiere a los frutos, al comportamiento, Sí. la luz que des. A lo que tú, claro, a lo que tú como cristiano reflejes, ¿no? Reflejes. Prediques, ¿no? Si tú no posees nada, pero la gente te ve y dice, mira, este no tiene trabajo, va a cobrar este mes 100 euros y está contento. Y yo ya estaría tirándome del puente nuevo que hicieron en Maneste, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos, a diferencia de la otra gente, ¿no? Tenemos un gozo dentro de nosotros. Vemos que nuestra esperanza no está en las circunstancias, nuestra esperanza no está en nuestro bolsillo, nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, nuestra esperanza está en Jesucristo, ¿no? Claro, ahí como dices, poseyéndolo todo, porque vivieron como si no tuviera nada a nivel material, Claro. pero como tú tienes a Cristo en tu vida, pues claro, tú reflejas eso a las personas no entienden. No sé si cabería poner ahí en el caso de un hermano que lleva por lo menos más de un año sin trabajar y las personas que viven alrededor de ella dicen, yo no sé cómo tú te mantienes, y ella no trabaja. Y entonces muchísimas veces hablando con ella, le digo, claro, ellos no entienden que tú no trabajas, pero tú trabajas para algo que es muy poderoso y que te ministra y que te provee todos los ámbitos de tu vida. Y es una sierva del Señor porque ella, donde ella ve a alguien, ella está hablando. Está hablando del Señor y le predica y le pone en la cabeza el tarro, le dice, y sigue ahí. Y lo que es trabajar secularmente, ella no trabaja. Entonces ella está enriqueciendo a muchos. Amén. ¿Verdad? Versículo 11 dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Pablo les dice, hemos sido sinceros, nos hemos abierto sinceramente a ustedes, le está diciendo Pablo a los Corintios. Es más, estamos dispuestos a abrazarlos como a hijos, ¿no? Y Pablo lo que quiere decir en el versículo 12 dice, aquí es la falta de amor de ustedes. O sea, él cuando dice, no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Pablo está diciendo, la falta de amor es de ustedes, no es de nosotros. A algunos hermanos se está refiriendo ahí Pablo, porque le dice, no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados a vuestros sentimientos. Versículo 13, ya vamos a acabar. Oh, gloria. Dice, ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Desde el 11 hasta el 13, Pablo le está diciendo, nuestra boca, oh Corintios, os he hablado, dice, os he hablado con toda franqueza, dice, y nuestro corazón se ha abierto de par en par. O sea, Pablo ha sido sincero con ellos, pero ellos no eran sinceros con Pablo. Dice, la falta no es mía, es de ustedes. Y en el 13 les dice, sean sinceros con nosotros. Ustedes son nuestros hijos, sean sinceros con nosotros. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Pablo en el 11 le dice, mira, nosotros le hemos abierto nuestro corazón. ¿Y por qué no vienen a nosotros? Ahora ustedes abran su corazón y sean sinceros, ¿no? En el versículo 12 dice, no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en nuestros sentimientos. Vamos a 2 Corintios 7, 2. Aquí Pablo dice, aceptadnos
en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Está hablando Pablo. ¿Y por qué hablaba esto Pablo con los corintios? Porque había otra gente que hablaba mal de Pablo y quería echar el ministerio de Pablo por los suelos. Y ese poco de gente se lo creía. Por eso que Pablo va hacia ellos y les dice: miren, nosotros nos hemos abierto a ustedes. Les hemos dicho, le hemos abierto nuestra boca y hemos sido sinceros con ustedes. Pero el problema no es el amor que nosotros le hayamos dejado de dar, sino el problema es el amor que ustedes nos han dejado de dar a nosotros. Y luego Pablo le dice: miren, ahora ustedes sean sinceros con nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice: ahora bien, el 3 dice: ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, como a hijos, ¿no? Se está refiriendo a eso. Y vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Ven, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Sincérate. Eso es lo que está diciendo Pablo a ellos. Porque esta gente había sido contaminada con otra gente que venía y hablaba otras cosas, y hablaba mal de Pablo y tiraba el ministerio de Pablo por el suelo. Y por eso Pablo viene explicando las características de un creyente, ¿no? Empieza a decir que es ministro de Dios, pero a la vez está diciendo: ojo, que quede bien claro que un ministro de Dios pasa esto, pero también un ministro de Dios tiene esto. ¿Entiendes? Entonces empieza a hablar en el 6 y empieza a decir que también no debemos recibir, dice: no reciban la gracia de Dios en vano. Y después hemos visto que coge Isaías 49 y empieza a hablar del tiempo propicio, dice, ¿no? Eso me tocó ayer por la noche, estaba yo meditando en esa palabra, porque me quedé ahí en esa palabra y no entendía. No entendía cómo Pablo estaba escribiendo a los corintios y se va para Isaías. ¿Qué tiene que ver Isaías con lo que está hablando? Que estás escribiendo una carta. ¿No? Me llamó mucho la atención y me hizo las preguntas, ¿no? Dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Y me recordaba cuando en el tiempo propicio que decimos, el tiempo de gracia, Dios a cada uno de nosotros nos da ese tiempo. Tú has escuchado seguramente decir: no, es el tiempo de Dios, ¿verdad? Cuando tú vienes a los caminos de Dios, no es que es el tiempo de Dios. Y yo me acuerdo cuando me reconcilié con el Señor, había ido a la casa de William, me acuerdo en esa ocasión, fui a hacerle un trabajito a William en una reparación. Me invitó a su casa con el folleto que te enseñé el otro día en tu casa. Me invitó, yo lo dejé ahí. Me podía haber invitado y yo podía ir a la semana siguiente, ¿verdad? Y me hubiese podido reconocer, ¿verdad, William? Fui a los 4 meses. Fui a los 4 meses. El timbre de William estaba roto. Habían empezado el grupo de vida en su casa. Y me acuerdo, estaba Marina, había un montón de gente ahí. Había un montón. Estaba Miriam, no sé si estaba Emerson también. No, estaba Emerson también. Y claro, y empezó la guitarra y la canción. Y había una bulla ahí, no sé, yo desde abajo estaba escuchando cómo ellos estaban cantando, ¿no? en el grupo de vida. Y si hubiese sido otro tiempo, porque las circunstancias se prestaban para que yo me vaya a mi casa. Si ves que llegas a un sitio donde te invitan y tocas el timbre, está roto y no sabes cómo entrar y te quedas ahí parado, y yo me quedaba parado diciendo: ahora que termine, pues tocaré, ¿no? Tocaré, y en eso llega un hombre así todo alto, moreno, así. Barbudo estaba. Y era el pastor. Me dice: hijo, ¿qué estás esperando? No, que me invitaron aquí a una reunión. Y Benchi, te llama, ¿no? Se asoma y nos abre la puerta y entro y me presento, y William no se acordaba de mí. Porque ya me han pasado 4 meses, ¿no? Y me hace recordar, ¿no?, que era el tiempo de Dios en ese momento. Porque si no hubiese sido el tiempo de gracia,
en el tiempo propicio, yo no hubiera podido conocer la salvación. Fue un tiempo especial, fue un tiempo donde el Señor ya tenía predestinado, ya tenía predicho que yo tenía que ese día ir a la casa de William y nada, me hace recordar, porque Él pone el querer como el hacer, no, Él puso el querer y el hacer en mí para que yo vaya e insista y me quede, porque me podía haber ido rápido. Y yo después recuerdo, después de todos esos años que he pasado, digo, y conociendo más de Dios, digo, de verdad que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Dios realmente puso en ese momento el querer como el hacer en mí para que yo vaya y toque la puerta y me quede y espere y pueda estar hoy aquí. Porque si no hubiese sido ese tiempo, no podía haber conocido la salvación, ¿no? A través de ese tiempo de gracia que Dios tuvo misericordia de mí, tuvo ese tiempo de gracia, y en ese tiempo de gracia llegó, dice ahí, no, él está en el otro, dice, en el tiempo propicio, en el tiempo de gracia, te escuché. Yo tenía necesidad cuando quise reconciliarme con el Señor, pero no sabía cuándo. Era mi tiempo. Yo ya estaba hablando con Susana previamente por teléfono porque queríamos reconciliarnos, había un problema de por medio. Pero yo no sabía en qué tiempo. Lo que ahora entiendo es que Dios pone las cosas en su sitio, pone las personas adecuadas, ¿no? Y cuando el Señor pone las personas adecuadas en tu sitio, pone el querer como el hacer en ti y tú vas hacia Cristo. Dice, Cristo hace mención, dice, nadie viene a mí si mi Padre no. Nadie viene al Padre sin No, nadie. Ese también es uno, pero ¿no? Pero nadie podemos conocer a Cristo si Dios no puso antes en nosotros ese sentimiento. Que tú digas, no, es que yo acepté al Señor en mi corazón y por eso estoy aquí, es mentira. Dios pone el querer en tu corazón, y Dios no te obliga. No es nada obligado, es algo que es automáticamente, pone el querer como el hacer en ti. Entra la circunstancia, entra el momento y tú vas hacia Él, no porque Él te haya obligado, porque Él pone el querer como el hacer, no como obligación, ya vas tú, porque Él puso ese sentimiento. Sí, Mercedes. Que yo quería compartir así, que yo me acuerdo, yo crecí en un hogar que no era cristiano, la verdad fue muy lamentable porque en el hogar que yo crecí, mi abuela, la verdad que desde que yo nací, siempre ella tiene muchos problemas con el alcohol. Y en mi familia no había cristianos, pero sí yo me acuerdo de cuando empecé a leer, con unos 7, 8 años, yo leía todo lo que había. Yo me encontré una Biblia católica y todos los días, me acuerdo yo, leía la Biblia. Y yo me acuerdo de un pasaje que leí que decía que para perdón de pecados teníamos que ser lavados con la sangre de Cristo. Y a mí me chocó muchísimo. Nadie me había hablado de lo que era arrepentimiento, lo que era Dios, que había que... Nada de que concernía a Dios y arrepentirse, nada de eso. Pero esa palabra chocó tanto en mi corazón, ¿no? Y yo decía, ¿y a dónde puedo encontrar ese Jesús? Porque yo me imaginaba que Jesús teníamos que ir a un lugar a encontrarlo con Él. Y yo me imaginaba que esa persona se iba a portar y que me iba a bañar con su sangre, y que era así, que iba a suceder, porque nadie me había explicado del plan de salvación, ¿no? Pero yo me quedé con eso en mi mente, que yo necesitaba y que dónde yo tenía que encontrar esa persona para yo poder ser lavada, ¿no? Aunque no tenía conocimiento del pecado, pero sí en mí tenía esa necesidad. Y pasó, tenía 7, 8 años, pero yo crecí con esa necesidad, ¿no? De buscar y que alguien me explicara. Lamentablemente nunca encontré a nadie que me explicara de esa verdad. Pero con 14 años hicieron una campaña evangelística en mi calle. Y yo fui, y la verdad que fue por solamente curiosidad, con 14 años, y allí escuché la palabra del Señor y acepté a Cristo. Lamentablemente,
tuve un montón de dificultades en mi casa, claro, en un hogar que era cristiano, y yo me aparté del Señor, pero la verdad que pasó un montón de tiempo para yo conocer esa verdad, pero conocí a Cristo, o sea que ya el Señor empezó a preparar mi corazón desde que tenía 7 o 8 años para yo encontrarme con Él, a pesar de que no tuve a nadie que me guiara a su verdad, ¿no? Y luego, por circunstancias de la vida, me aparté del Señor y me vine aquí a España, y William dejó un tratado en mi ventana, y por su misericordia estoy aquí, o sea que fue todo un lazo, ¿sabes? Mira cómo el Señor preparó todo, desde que yo tenía 7 o 8 años hasta el día de hoy, entonces es tremendo. ¿Cómo es el Señor? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dice, nadie de nosotros podemos llegar a Jesucristo. No escogemos nosotros. Nosotros no escogemos, me voy a buscar a Cristo porque necesito. No. Tú vas a Cristo porque Dios ya puso ese sentimiento en ti para que conozcas de Cristo, ¿no? Hay mucha gente que dice ahí en la iglesia donde yo iba antes, ahí en Perú, dice, mira, haz la oración de fe. Haz la oración de fe y acepta a Cristo en tu corazón. Te pueden obligar. No, es que yo no estoy preparado, no quiero, no. Dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Yo cuando me convertí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Hemos oído? ¿Hemos oído del Padre? Este es como un chiste que yo escuché, yo compartí con Emerson. Una persona que estaba muy mala y eso, con problemas y todo eso, pasaba en la calle, había una placa así enorme que ponía el versículo de Mateo 11:28. Venía a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os daré descansar. La persona entra. Cuando ella entra y pasa por el umbral de la puerta y gira, por dentro está el cartel y sale el versículo de Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es verdad, es verdad. Y a veces pensamos que es por nuestra fuerza que hemos llegado a lo... Yo en una ocasión he pensado que era por mi fuerza cuando yo estaba en Perú. Digo, bueno, yo voy porque primero fui a Dios por necesidad. No porque había oído. Veía a mi abuela que iba a la iglesia cristiana, mi abuelo iba a la iglesia católica, y mi abuelo iba a la iglesia cristiana para aprender a leer. Y no sabía leer. Hay un versículo que no lo encuentro, que dice, el mismo Dios que sobre las tinieblas resplandece la luz, resplandecerá la luz sobre vuestros corazones. Primera vez. ¿No? Que es casi lo mismo con el que leí, solo con el Dios, ¿no? Segunda de Pedro. Sobre la pregunta que hizo el hermano Eddie, la hermana Diana, y bueno, representando todo lo que ya se ha dicho, sobre cuándo se aplica la gracia y todo eso, más o menos como que vas caminando y pasas por un precipicio y te das cuenta que hay una persona que está agarrada por una mano en la rama, colgada al vacío. Entonces tú te desesperas, sales corriendo, buscas una cuerda o algo, le tienes a esa persona, la jalas fuera, cuando estás fuera de la persona, bueno, o sea, allá aquí arriba te das cuenta que está toda magullada, toda herida, de ahí a un hospital, la persona pasa un tiempo haciendo cura y está bien. ¿Cuándo empezó a tener auxilio? Cuando ella está bien, o cuando fuiste a buscar la soga, le tiraste la soga, cuando estás pescando y estás en esa lucha con el, tiras el anzuelo, estás en pascual, pones la carnada, tiras el anzuelo, tal, pique el pescado, estás con la lucha, lo sacas fuera del pez ese, tal, y lo llevas para la casa. ¿Cuándo empezó la pesca? Cuando empezaste a preparar la carne. Entonces, cuando Dios empieza a aplicar su gracia a nosotros, cuando nos
Cuando Él se decidió a salvarnos, y la Biblia dice que es el Dios de la eternidad, por lo tanto, la gracia de Dios se ha extendido sobre sus hijos desde la eternidad y hasta la eternidad. El favor inmerecido de Dios a nosotros. Amén. Y concluimos así el estudio de hoy, y la semana que viene lo llevará el pastor. Amén. Que el amor de Dios. ¿Ah? El versículo. Yo ya avancé unos cuantos, el pastor ya continuará. ¿Dejaste algo al pastor? Sí, todavía. Vamos a orar para terminar. Amén. Los anuncios. El día jueves tenemos grupo de vida en la calle Tenique. No me acuerdo el número. En la calle Carlos V, 51, primero C, en la casa del hermano William. Hay grupo de vida en San Francisco Javier, calle Tenique 22, en Santa Coloma, y en la calle, en la casa de nuestro hermano Edgar, está enfrente del vivero de Arcano. Camino Wime número 25. Después tenemos la reunión de oración los viernes a las 9 aquí en la iglesia. Vengan, que hace calorcito aquí en la noche. Con el fuego del Señor. El ayuno el sábado, el primer ya se toca, ¿no? El ayuno el sábado a las 9 aquí en la iglesia. Yo voy a estar aquí el sábado. Ya hay uno. El grupo de la reunión de jóvenes el día sábado a las 6. Y también el culto principal que tenemos el domingo a las 6 de la tarde, que tenemos un predicador de Brasil, de Bahía. Venga. Nada. Que Dios les bendiga y vamos a orar para terminar. Amén. Señor, gracias, Señor, te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos vas, Señor, instruyendo, Señor, en este mundo, Señor, para poder, Señor, terminar esta carrera, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, en este tiempo, Señor, que estamos aquí, en este mundo, para poder, Señor, anhelar, Señor, que tu venida, Padre. Necesitamos, Señor, cada día, Señor, de ti, Señor. Fortalécenos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que estas palabras nos sirvan de aliento, Señor, de ejemplo, Señor, de buen cristiano, Señor, que no solamente digamos que somos creyentes, Señor, en las buenas, Señor, sino también en las malas también, Señor. Y que podamos permanecer, Señor, afianzados, Señor, en ti, Padre. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú lo entregaste, Señor, para poder salvarnos, Señor, del pecado, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y también te pido que tú nos lleves, Señor, a nuestras casas con bien, Padre. Bendice, Señor, también a nuestro pastor, Señor, y a su familia, Señor, que está de viaje, Señor. Guárdalo, Señor, en el viaje, Señor, que van a hacer. Y estate, Señor, con ellos, Señor, en cada momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo utilices, Señor, para tu obra, Señor, ahora que van a ir a Cádiz, Padre Santo. Te pido que guardes a los niños también, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, a los jóvenes, a los niños también, Señor. Y todo sea para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén y amén. Y que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y las dulces consolaciones de su Santo Espíritu sea con todos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Ya terminado.